no, no simplemente es leer por leer, sino que tenemos que entender lo que estamos leyendo. Para mí eso significa la lectura. Muy bien, gracias, maestra. De Una nada. más, otro más, que diga yo. Yo, Voy a dejar maestra. así. Yo, Ándale, maestra. maestra. Sí, adelante. Yo pienso que la lectura es una conjugación de palabras en donde se expresa la diversidad cultural, social, económica, etcétera. ¿Alguien más quiere opinar? Bueno, acá nos dice, aquí nos dice qué es la lectura. Dice, el diccionario de la Real Academia Española nos dice que la palabra lectura proviene del latín lectura y significa acción de leer, interpretación de un texto, interpretación del sentido de un texto, y también es una disertación, exposición o discurso. Aquí nos dice que debemos interpretar ese texto, o sea, no solo leer por leer palabras, sino que debemos de, como dice la maestra Senali, ¿verdad? Que debemos entender lo que leemos, ¿verdad? Y como también lo relaciona la maestra Mónica, nos ayuda a textualizar, a transmitir palabras y exposición o discurso. Dice que podemos, después de leer, también eso nos transmite sabiduría y podemos hacer más la facilidad de las palabras, porque a veces hay palabras que no entendemos, ¿verdad? Y es bueno investigar si alguna palabra en algún texto no lo entendemos porque es nueva para nosotros. Es bonito buscar y decir qué es el significado, ¿verdad? Y si se lo vamos a transmitir a los padres de familia, lo más ideal es que le pongamos una palabra más clara y más sencilla, según su lenguaje de ellos, porque pues no todos tenemos el mismo ritmo de aprendizaje. Entonces, por eso es importante leer y comprender y también interpretar el sentido de un texto. ¿Alguien quiere opinar algo sobre la lectura? Proseguimos con la que sigue, maestra, por favor. Aquí dice que antes de comenzar a leer, ¿qué debemos tomar en cuenta? Por ejemplo, mi experiencia, lo que podríamos tener en cuenta es nuestra experiencia lectora. Aquí hay unas preguntas que les pedí que lo contestaran. Sí me gustaría que uno o dos de ustedes lo compartan para no alargar mucho el taller. Si nos comparte, maestra Lucy, su experiencia lectora. ¿Sí me escuchan? ¿Sí me escuchan o no? ¿No me escuchan? Creo que no se ha prendido su audio, maestra. ¿Sí me escuchan? No le escucho.
¿La escuchan ustedes, maestros? No, maestra, no, yo no lo escucho. No lo escucho muy bajo. Yo no la escucho para nada. Yo respondo, maestra. ¿Sí me escucha? Ajá. Me leían de pequeño. No me leían muchos cuentos, sino me contaban cuentos, me inventaban cuentos. Por ejemplo, no sé, de lo que yo a veces yo hacía cuando me portaba mal. Como que mi mamá hacía ese juego de palabras con todo lo que yo hacía. Recuerdo algún libro o relato en especial. Solo recuerdo que tenía unos libros de, la, de, las, de los animales silvestres, salvajes, carnívoros. Y igual recuerdo que me contaba mucho mi mamá y mi abuelita la de Ricitos de Oro. El cuento de Ricitos de Oro. Ujú. ¿Cómo fue mi acercamiento con la lectura? Pues mi acercamiento con la lectura fue cuando mis papás, mis tíos me daban un libro donde yo podía manipularlo, a veces aunque yo lo rompía, pero allí tenía contacto con la lectura. ¿Qué significa la lectura para mí? La lectura para mí es algo que, que se cuenta tanto como en una persona o en algún suceso, no sé, fantasioso, imaginario. Y es muy bonito. La lectura significa mucho para mí. ¿Qué es para mí leer en voz alta? Leer para mí en voz alta es em, como contar cosas, pero hablando. Es decirlo con una voz moderada, em, con una voz que se escuche bien, que esté clara. Es todo, maestra. Muy bien, gracias, maestra. ¿Ya le podemos escuchar, maestra Lucy? ¿O siempre no? ¿Sí me escuchan? ¿No me escuchan? Muy bajito, un poquito más de voz. Yo sí las escucho bien. Ya se escucha un poco mejor. Que nos comparta su experiencia lectora, maestra, porfa. No me leían de pequeña, pero sí recuerdo algunos cuentos que hacía mi mamá para antes de dormir. Y si recuerdo algún libro o relato en especial, sí recuerdo en los primeros años el del Malora del Corral y los 5 changuitos que siempre nos leían desde el preescolar, creo. Son algunos de mis recuerdos. No recuerdo mucho de esa época de preescolar, pero sí, esas lecturas sí las tengo grabadas hasta hoy. Ujú. ¿Cómo fue mi acercamiento con la lectura? Pues siempre me gustó mucho manipular esos libros y siempre me llamaba la atención ver algún libro, tenía que leerlo. ¿Qué significa la lectura para mí? Para mí significa aprender más o conocer más cosas. Siempre cuando me pongo a leer algo es como para descubrir algo o para aprender algo. Para mí eso es la lectura. Y lo último que es para mí leer en voz alta, pues creo que es como que dar a conocer lo que estoy leyendo
como dice al principio, no nada más leerlo, sino interpretarlo, que pueda llegar a la persona, que pueda tocar a la persona a la que yo le estoy leyendo. Pues en este caso siempre he leído en voz alta con mi niño. Es todo, maestra. Muy bien, maestra, gracias. Ya dejamos de escucharla. ¿Usted sí me escucha? Ya terminó, maestra, ya dijo todas las preguntas. Ya dejé de oírla, muy bien. Es verdad, ¿verdad? Anteriormente, ¿verdad? No siempre desde pequeños nos leían a nosotros, ¿verdad? Pero sí nos contaban a veces historias o nos inventaban algo, ¿verdad? Como dice la maestra Mónica, que se relacione con nuestra vida personal, ¿verdad? Y la mamá nos decía algo para que te des cuenta de cómo nos estamos desenvolviendo, cómo nos vamos comportando, ¿verdad? En mí, en lo personal, yo me acuerdo que mi mamá nos contaba historias, por ejemplo, de la Xtabay, de la Llorona, de esas cosas así como leyendas, ¿verdad? Unas leyendas, unas historias. Y yo en lo personal me recuerdo mucho lo de la Xtabay, que nos decía, no te alejes, que viene y que roba a las niñas, y también de la Xtabay, que se peina y oye que estás allá, que te lleva, que está buscando a sus hijos, ¿no? Entonces ahí sí que como que se relaciona, ¿verdad? No había lectura, pero ellas mismas veían cómo transmitirnos, ¿verdad? Esos aprendizajes de ellas o esas historias. A veces también mi abuelita llegaba y nos contaba de sus antepasados, de como que no los conociste, pero con la plática que ella ya me hizo, ya me hago la idea de cómo fueron mis antepasados. Y en realidad el acercamiento a la lectura, pues sí, es manipular primero el libro, pero aunque antes no nos dábamos cuenta, porque a veces hasta lo rompe uno, pero sí estamos acercándonos, ¿verdad? En el libro, en lo que a mí respecta, pues creo que fue en la primaria, porque pues en mi casa pues no había libros. En lo que respecta a qué significa la lectura, pues sí, es conocer, es documentarse, se me traba mi lengua, es transportarse en un mundo imaginario, ¿verdad? Porque a veces leemos y se nos va la mente de otras cosas que como que nos transporta en otro mundo, ¿verdad? Y al mismo tiempo enriquece nuestros conocimientos. Y leer en voz alta es vivir la lectura, la podemos transmitir con emoción, le podemos realizar cambios de voz, por ejemplo, si depende del que estés leyendo, si estás leyendo con un niño, pues vamos a hablar, por ejemplo, si hay un conejito que salta, nosotros podemos hacer como la mímica o como su orejita del conejo, no sé, contarla, transmitirla con emoción. Y o hacer cambios de voz que el niño decía, entonces hablamos como habla el niño. Dice, no, o sea, como que bajamos la voz y que mamá, o sea,